Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? Sean una vez más bienvenidos a esta transmisión virtual correspondiente a su clase número 5. Están ya ustedes en esta aula número 5, la última del módulo de Humanidades. Me da gusto volver a verlos, espero que todos ya se estén conectando, ya estamos transmitiendo, entonces avisen a los compañeros que aún no se conectan, que ya iniciemos. Recuerden que pues iniciamos de manera puntual a las 9 y bueno, pues la idea o la intención es justamente que ustedes interactúen de forma virtual, sobre todo en vivo, para que resolvamos todas sus dudas, sus inquietudes y sus dudas, todas aquellas que tengan. Recuerden poner su nombre completo y su grupo para que vayamos haciendo el pase de lista. Al momento, bueno, ya tenemos 7 conectados, espero que 9 conectados. Espero que los demás se vayan conectando. Recuerden anotar su nombre y su grupo. También les comento que hay que realizar las actividades de su portal. Recuerden que estamos, o la clase se queda desde hoy sábado hasta el día miércoles de la siguiente semana, justamente para que ustedes puedan realizar las actividades que vienen en su portal. Se sugiere que al término de esta clase realicen el Hoy Aprendí, ¿no? O sea, terminando la clase, la hora y media de clase, realicen las 10 preguntas que vienen en el Hoy Aprendí, justamente para que revisen los contenidos vistos durante la clase de hoy y tienen el transcurso de los siguientes días, hasta antes del miércoles o hasta el miércoles como límite, para realizar todas las actividades de su portal. Lo importante de las actividades es, por un lado, que estén justamente reafirmando, revisando y practicando los conocimientos que vemos durante la clase o que ustedes rescatan de sus guías o los materiales de apoyo. Y además, pues que se entrenen o que practiquen con esto que llamamos preguntas de examen, ¿no? Entonces, a veces hay alumnos que envían nada más las capturas de los resultados y está bien porque es la forma en la que también registramos actividades, pero también recuerden que es importante enviar todas sus dudas, sus preguntas o sus inquietudes, ¿no? Por ejemplo, si en alguna pregunta con las opciones de respuesta tuvieron duda de por qué era una respuesta y no otra, entonces es importante que realicen todas sus dudas. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Me parece que ya tenemos algunos conectados, a varios, ya tenemos alrededor de 20 conectados. Un saludo para todos los que están conectándose, un saludo a Fermesa, a Yuri Díaz, a Tsiri, a Eduardo Jiménez, a Elizabeth, a Luis Pérez, a Brian, a Adriana, al profesor Luis Marín de Don Bosco, un saludo, a Elizabeth Lozano, a Fanny Cano y bueno, a todos los que ya están con nosotros. Muy bien, pues vamos a iniciar porque el día de hoy justamente vamos a tener esta complicación con, disculpen el ruido, vamos a tener una situación justamente con la ética y la moral, es lo que vamos a realizar el día de hoy, a revisar ética y a revisar precisamente moral. Vamos a comenzar con una distinción entre los dos conceptos, que entendemos por ética y que entendemos por moral. En ese sentido, porque a veces solemos confundir. La ética proviene de la palabra griega ethos, que significa carácter o costumbre, básicamente, carácter o costumbre, es decir, tiene relación con esa forma de ser de las personas, pero también con las conductas que muestra cotidianamente. Por otro lado, no olvidar que según vimos la clase pasada, la ética es la rama de la filosofía que estudia precisamente a la moral, ¿no? El objeto de estudio de la ética es la moral y por otro lado, bueno, hay que entender también que ética es ese conjunto de valores, creencias, conductas, costumbres que tenemos las personas de manera individual, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una ética dependiendo a las acciones, a la forma de ver y que nosotros realicemos principalmente. Por ejemplo, si frente a un acto cotidiano, si yo observo que algo pasa en la calle, a una persona, por ejemplo, se le cae su cartera o algo de valor, entonces dependerá justamente de mis valores éticos, cómo actúe. Por ejemplo, si yo voy y le digo, disculpe, se le cayó esto y se lo doy, sin mayor problema, o no, o soy de las personas que a lo mejor dependiendo mi ética o dependiendo mi comportamiento en ese sentido, pues hago otra acción, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor volteo que nadie se dé cuenta y yo me quedo con ese objeto. Entonces la ética siempre va a ir a algo de manera individual y es ese conjunto de
valores, creencias o conductas que tenemos los seres humanos. Por otro lado, tenemos a la moral, que es moris, proviene del latín, ¿no? Por eso moris es como la variante, que significa exactamente lo mismo que en griego, carácter o costumbre. La moral es el conjunto de normas, valores o comportamientos de una sociedad. Es decir, a diferencia de la ética, que es más como personal o individual, la moral tiene que ver con la cuestión social. Es decir, lo que una sociedad considera o distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, y eso va a depender o va a variar entre una época o un lugar. Por ejemplo, imaginemos la clase pasada que revisábamos acerca de los filósofos griegos. Hablábamos, por ejemplo, que en la edad antigua, en la edad clásica, en este siglo V antes de Cristo, teníamos, por ejemplo, esta idea o esta visión en la que el ser humano, en concreto los hombres, eran como el centro y denostaban el poder, esta sociedad más patriarcal a la que llamaríamos de esta manera. En este contexto, pues había relaciones heteroafectivas o erótico-afectivas entre los mismos hombres, es decir, lo que ahora quizá llamamos una sociedad un poco más homosexual, lo diríamos ahora. Entonces, en ese momento era perfectamente muy bien visto, era aceptado y no pasaba nada. Haciendo la comparación con una sociedad actual, pues está claro que nuestra sociedad censura ese tipo de relaciones y entonces no son como bien vistas desde el punto de vista moral o incluso religioso. Otro ejemplo sería en la Edad Media. Por ejemplo, en la Edad Media existió algo que se llama el amor cortés, y el amor cortés tiene que ver justamente con cortejar a una dama o enamorar a una dama, pero que esa dama estuviera casada, ¿no? En eso consistía el amor cortés, en cortejar o enamorar a una dama que estuviera o estuviese casada. Entonces, actualmente ya no estamos en la Edad Media, evidentemente, pero pues esa práctica evidentemente sí existe, ¿no? Hay quien enamora a mujeres casadas y esto pasa. Sin embargo, pues la sociedad o de manera social no es como aceptado, no es como bien visto, ¿no? Es como en secreto, es como velado. Entonces, justamente esos ejemplos tienen que ver con lo que nosotros consideramos como moral, porque esto es una visión de manera social o colectiva. Y repito o reitero, la moral va a cambiar o va a depender en la época o el lugar, y esto se va a modificar. Es el comportamiento o ese conjunto de normas que se da en una determinada sociedad y en un determinado contexto o tiempo. Por otro lado, la ética entonces, en ese sentido, será como la teoría, esta rama filosófica que va a estudiar todas las morales que existen y que han existido y va a tratar de universalizar, es decir, cuál es la mejor forma o cuál es el mejor comportamiento. No, en ese sentido, pues vamos a hablar que la ética se convierte en la teoría y la moral termina siendo la práctica. Entonces, lo que hacemos o los actos que hacemos en la vida cotidiana, los filósofos o la filosofía los teoriza y los convierte en leyes, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar desde una ética. Aristóteles fue el primero que creó como normas éticas, ya siguiendo lo que Sócrates hacía con la práctica cotidiana, pero vamos a encontrar también que Kant u otros filósofos han aportado bastantes cuestiones a la ética, es decir, han tratado de encontrar leyes universales que de alguna manera rijan el comportamiento humano. Muy bien, bueno, hasta aquí para comenzar esta distinción entre ética y moral. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Me parece que al momento no. Un saludo a todos los alumnos, ya estamos, ya se está conectando la mayoría. Y bueno, pues dejo esto un momento para que lo vayan anotando. Recuerden que es importante tener sus apuntes. En caso de que en algún momento no les dé tiempo a anotar, pues tómenle una captura de pantalla o pueden volver a ver la clase en cualquier momento. ¿Vale? Bueno, por ahora dejamos esta definición y proseguimos. Muy bien, bueno, después de esta distinción entre ética y moral, esta primera parte de la clase la vamos a desarrollar con respecto a revisar la ética como rama de la filosofía, también relacionar la ética con los valores
y además hablar de ética y tecnología en sociedad, ¿no? Muy bien, entonces el tema que sigue es revisar la ética desde el punto de vista de Aristóteles, ¿no? Como uno de los grandes o de los primeros filósofos que aportó algo para la ética. Aristóteles escribe una obra que se llama o se denomina Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, que es esta obra que escribe para su hijo Nicómaco, en el cual justamente le mostraba, le enseñaba cuáles eran las formas del buen comportamiento, es decir, cómo el ser humano debe de guiarse y de comportarse en este mundo social desde la individualidad. En este libro, justamente Aristóteles nos cuenta que habremos de llegar, o el ser humano habría de llegar a un fin. Ese fin es la felicidad, es decir, que el ser humano viene a este mundo a ser felices. La palabra griega utilizada para designar a la felicidad es la eudaimonía. Eudaimonía significa o representa a la felicidad. Entonces esta conclusión es a la que llegó Aristóteles. La pregunta ahora en cuestión es ¿cómo es que el ser humano llega a la felicidad? Si ese es el fin por el cual los seres humanos venimos a este mundo, a ser felices de alguna manera, ¿cómo se llega justamente a alcanzar esta felicidad? Tenemos diferentes posturas. Hay quienes afirman o afirmaron en ese momento que alcanzar la felicidad consistía en acumular riquezas. No, acumular riquezas es una forma de alcanzar la felicidad, lo afirmaban algunos. Sin embargo, Aristóteles pues refutó esa idea y no estuvo de acuerdo, porque dice que en el acumular riquezas finalmente siempre habrá un vacío, es decir, no habrá como esa plenitud. Por ejemplo, imaginen que, no sé, que adquirimos un auto del año, ¿no? Un auto último modelo, y bueno, pues al siguiente año queremos pues el otro auto porque el del año pasado ya no nos gusta, o si adquirimos un auto queremos 2 autos, 3 autos. Sabemos, ¿no?, que muchos de las personas que tienen dinero, que son famosas, pues llegan a coleccionar hasta 20 autos del año o modelos recientes. Entonces siempre el acumular riquezas nos lleva justamente a tratar de llenar esos vacíos que como seres humanos no tenemos, y no es el camino para alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces Aristóteles desecha esa idea. Otra sugerencia para alcanzar la felicidad, según algunos, era por medio de los honores, de la fama o de la honra. Es decir, si tú eras reconocido, si eras famoso, si eras llenado de honores, esa era una forma o era un medio para alcanzar la felicidad. Sin embargo, también se llegó a la conclusión, Aristóteles observó, que tampoco será la vía o tampoco será el medio justamente para alcanzar la felicidad. Entonces, se llega a la pregunta, se llega a la conclusión que se va a alcanzar la felicidad a través de la virtud. ¿Vale? Ahora bien, ¿en qué consiste la virtud? Según Aristóteles, Aristóteles nos habla que la virtud consiste en crear una serie de hábitos o costumbres. Una virtud es un hábito que tiende hacia algún bien o hacia algo bueno. Tenemos 2 tipos de hábitos, recuérdenlo. Tenemos los vicios por un lado y las virtudes por el otro. Justamente ambos son hábitos. La gran diferencia es que los vicios son hábitos negativos y las virtudes son hábitos positivos. Por ejemplo, si ustedes tienen el hábito de la lectura, ¿no?, y están constantemente leyendo, ¿cómo lo considerarían? ¿Un vicio o una virtud? Y piénselo o obsérvenlo bien, porque yo he escuchado, por ejemplo, que dicen es que tengo el vicio de la lectura, ¿no? Es como una frase muy común decir o afirmar que tienen el vicio de leer. Sin embargo, yo consideraría que la lectura o tener el hábito de la lectura no es un vicio, sino más bien es una virtud. Es decir, es un hábito positivo. ¿Por qué? Porque finalmente leer consiste o generará mayores beneficios en lugar de complicaciones. Gracias a la lectura podré mejorar mi vocabulario, podré
conocer más de ciertos temas, podré mejorar mi ortografía, podré tener un tema de conversación, podré generar mayor conocimiento, etcétera. Es decir, me trae beneficios. Entonces, la lectura será una virtud. Sin embargo, pensemos, por ejemplo, en el hábito de fumar constantemente. Fumar, por ejemplo, creo que todos estaremos de acuerdo en que consiste en un vicio. ¿Por qué? Porque es un hábito negativo finalmente. Fumar creo que no me trae ningún beneficio, más que a lo mejor un pequeño placer momentáneo. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, con el transcurso de los días, pues esto me generará problemas a la salud, como sabemos. Entonces hay que distinguir los vicios de las virtudes. Ambos son hábitos, nada más que unos son negativos o dañinos o malos y otros son positivos o buenos. En ese sentido, Aristóteles nos hablaba de que llegar a la felicidad es a través de la virtud y divide a la virtud en dos tipos, en virtudes éticas y virtudes dianoéticas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir entonces ser un hombre virtuoso o generar a través de la virtud? Querrá decir justamente eso, que crear una serie de hábitos que tiendan siempre hacia algún bien, hacia algún beneficio, ya sea de manera en la conducta, de manera en el comportamiento, de manera social, o sea, con los demás, o dianoéticas, que tiene que ver con el intelecto, es decir, con el conocimiento en general. Ser un hombre virtuoso, según Aristóteles, consistía en que de alguna manera generar acciones, hábitos buenos que te beneficien a ti como beneficien a los demás. Todas tus acciones tienen que estar encaminadas hacia la virtud, hacia lo ético, hacia ese comportamiento con una serie de acciones buenas. Y por otro lado, también hay que estar generando el conocimiento, es decir, trabajar nuestro intelecto. Recuerden que los filósofos griegos, desde Platón, empezaron a crear esta jerarquía del saber. Recuerden que Platón fue el que nos habló del mundo de las ideas y el mundo de las apariencias, y en esa jerarquía, para poder pasar de lo sensible a lo ideal o a lo intelectual, teníamos que pasar por una serie de saberes que iban desde el saber del sentido común, luego íbamos a las creencias, a la imaginación, ¿no? Hasta llegar al episteme, que era como alcanzar el saber filosófico o ese saber bien fundamentado. Aristóteles básicamente nos dice lo mismo, que hay que prepararnos constantemente, generar conocimiento. La filosofía, recuerden que siempre está en la búsqueda de la verdad, y entonces a través de ese saber o a través de ese conocimiento podemos alcanzar esta virtud dianoética de la cual nos habla. Es decir, ser hombres o ser personas cada vez más bondadosos o buenos. En ese sentido, hay que distinguir justamente estas dos tipos de virtudes de las cuales nos habla Aristóteles, y que a través de eso seríamos unos hombres virtuosos y por ello alcanzaríamos la felicidad. Entonces, para Aristóteles, ser un hombre virtuoso no consiste en acciones meramente aisladas, ¿no? O sea, que de repente se me ocurra hacer un acto bueno, pero que todo el día pues haga una serie de cosas o acciones que no estén acordes con la virtud. Eso no es ser virtuoso. Dice Aristóteles que pues ser virtuoso tiene que ver en una constante. Por ejemplo, si yo iba en el transporte público y se sube una persona que necesita alguna ayuda económica y le doy, no sé, un billete de 20 pesos, una moneda de 5, lo que sea, una ayuda, digo, ya hice mi obra buena del día y pues ya con eso no me voy a ir al infierno, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano. Sin embargo, no, Aristóteles dice que esas son acciones aisladas, tenemos que estar en una constante, no en una constante, para realmente ser hombres o personas con virtud. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos, estimados alumnos? No sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud, por favor. Bueno, tenemos una aportación. Muy bien, dice Chris Evans, ser trabajador sería una virtud, mientras que la pereza sería un vicio. Muy bien, excelente, Chris. Amorita dice que una virtud puede ser amoroso, bondadoso o la justicia.
Muy bien, Amorita, nada más que estos ya son ejemplos como de valores y ahorita los vamos a ver, ¿no? La virtud tendría que ser ya como ese concepto más general, ¿no? Que engloba justamente una serie de valores, ¿vale? Muy bien. Bueno, hasta aquí creo que vamos bien. Voy a borrar. Bueno, no olvidar justamente esos dos conceptos de Aristóteles, como virtudes éticas y virtudes dianoéticas, porque muy probablemente esa es pregunta de evaluación. Entonces, bueno, para que la tengan ahí con sus apuntes, ¿no? Recuerden que nosotros los profesores, cada que pasan ustedes a un aula, pues estamos justamente rescatando esos conceptos clave o preguntas o temas clave que vendrán en su examen, en su evaluación. Y lo comento porque a veces sucede que en algunos grupos de repente se pierden con la información, entonces no, vamos a sintetizar por acá toda la información, ¿no? Muy bien. Bueno, a propósito de lo que comenta la compañera Morita, vamos a hablar ahora de los valores, específicamente de los valores morales. Pero bueno, les lanzo la primera pregunta. La pregunta es, ¿qué es un valor? ¿No? Para ustedes, ¿qué es un valor? ¿O qué son los valores? ¿No? ¿Y qué tipo de valores también conocen? ¿Vale? Muy bien. Vamos a distinguir en lo que contestan 3 tipos de valores. Ajá. Y bueno, también tiene que ver con qué es lo que consideramos como un valor. Bueno, un saludo a los que se van conectando, a Víctor, a Esther Cruz y a Yoretzi. Ya estamos varios en el aula. Espero que los demás se vayan ingresando y no se pierdan mucho de los contenidos. Muy bien. Nadie ha contestado todavía qué es un valor, ¿verdad? ¿Qué es un valor? ¿No? A veces la transmisión me llega un poco desfasada, pero ahí está. Muy bien, ya está Alondra también en el grupo, un saludo. Nos dice Eduardo Jiménez que es la capacidad que tenemos para hacer cosas buenas o malas, ¿ok? Dice, ¿cómo saber si es la clase de hoy? Está fallando mi enlace, dice Sandy, la patrona. Ok, Sandy, creo que ya di respuesta. Si es la clase de hoy. Ajá, bueno, la clase de hoy es en vivo. La estás viendo. Adriana Maguey. Valores. Son aquellos principios o cualidades que caracterizan a las personas. Muy bien. Y Noemi, son virtudes o cualidades. Principios o cualidades, ok. Chris Evan, valor es un concepto amplio que puede referirse a una cualidad, una virtud o un talento personal. De acuerdo con todas las aportaciones, principalmente por valor vamos a entender aquello por lo cual se tiene estima o aprecio porque se considera justamente valioso. Entonces, aquello por lo cual se tiene estima o aprecio, en ese sentido, sería un valor. Y se le tiene estima o aprecio porque generalmente tienden hacia algún beneficio, hacia algo bueno. En ese sentido, podemos clasificar a los valores como tenemos valores económicos, tenemos valores emocionales y de los que vamos a hablar en esta clase, que son los valores morales, ¿sí? Principalmente. Los valores económicos, como sabemos, tienen que ver por cuestiones plenamente materiales, que principalmente se designan por calidad y utilidad. Un valor económico principalmente se otorga a través de la utilidad y la calidad de cierto material. Pensemos que en varios ejemplos, actualmente con esta cuestión o la industria capitalista tan globalizada como la cual tenemos y por la cual nos movemos y gracias a la cual también estamos tomando clase, en esta sociedad capitalista todo tiene un valor, ¿no? Un valor económico, y ese valor se da en función de los materiales y de la utilidad.
Pongo un ejemplo, no valdrá lo mismo un teléfono celular de una marca que un teléfono celular de otra marca. Y así será con todas y cada una de las cuestiones materiales. Por ejemplo, y no porque sea comercial, para dar esta clase, nosotros los profesores y Educatón en general, para hacer o realizar sus videos, utiliza celulares solo tipo iPhone. ¿Por qué? Porque evidentemente son de mayor calidad, son los que tienen mayor calidad en cuanto a video, ¿no? Con respecto a otras marcas. Y esto pues todos lo sabemos que este tipo de celulares o esta marca de celulares tiene más valor económico que muchas otras, ¿no? Entonces eso tiene que ver con las cuestiones materiales. Otro ejemplo también sería con respecto, bueno, un auto y una casa. La pregunta es ¿qué valdrá más? Yo creo que eso pues también varía dependiendo de la casa, dependiendo del auto, pero casi todos caeremos en consideración que tiene más valor o mucho más valor una casa que un auto, ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente por la funcionalidad. Los autos con el paso de los años se devalúan, por ejemplo, con el paso del uso también, y las casas generalmente quedan ahí en cuestiones plenamente materiales, ¿no? Entonces, lo económico tiene que ver por la calidad y por la utilidad. Por otro lado, el valor emocional tiene que ver justamente por una cuestión subjetiva e individual. Es decir, nosotros le otorgamos un valor emocional o sentimental a ciertas personas o a ciertos objetos dependiendo nuestra subjetividad. Cuando hablamos de la subjetividad o de lo subjetivo, nos referimos o hacemos justamente esta alusión a cuestiones plenamente de las emociones y de los sentimientos de cada persona. Por ejemplo, puedo tener yo un lugar que para mí a lo mejor tuve cierta experiencia en ese lugar y digo, bueno, este lugar me trae bonitos recuerdos y eso pues es otorgarle un valor emocional. O por ejemplo, traigo conmigo una bufanda cargando todos los días y digo, es que esta bufanda me recuerda a mi novia, ¿no? O me recuerda a etcétera, ¿no? Porque tiene un valor emocional. Entonces eso también tiene que ver con una cuestión plenamente subjetiva. Y por último tenemos los valores morales, que son pues los que evidentemente vamos a retomar en esta clase, que son justamente esta cuestión de la colectividad o de la sociedad. Es decir, cómo nos relacionamos los seres humanos de manera social y colectiva. Pues para ello tenemos una serie de valores morales. Enlístenme, por ejemplo, o por favor, ahí en sus comentarios, cuántos valores morales conocen, ¿no? Mientras vayan anotando ahí los tipos de valores que conocen. Mientras, habrá que distinguir que los valores han sido creados no para la existencia de los seres humanos, sino más bien para la coexistencia. ¿De acuerdo? No para la existencia, sino más bien para la coexistencia. ¿Cuál es la diferencia entre existir y coexistir? Existir simplemente es como dice la misma palabra, el ser, ¿no? Ser ahí, es decir, puede que yo exista nada más, ¿no? Descartes ya nos decía, pienso, luego existo, que es como lo que se esperaría. Antes de existir, antes de actuar nada más por hacerlo, pues primero hay que racionalizarlo. Sin embargo, cuando nada más existimos, pues lo hacemos en la medida de nuestras cuestiones más instintivas o sensibles, ¿no? Por ejemplo, si tengo hambre, pues voy y como, ¿no? Estas cuestiones como más sensibles, más de necesidades básicas, pero la coexistencia es ser consciente de que existo en la medida también del otro o de los otros, ¿no? Por ejemplo, en sociedad, yo puedo hacer cualquier cosa, o hay una máxima muy popular o muy coloquial que dice que tú puedes hacer cualquier cosa, cualquier acción, siempre y cuando no perjudiques a terceros. En ese sentido, tiene que ver con la coexistencia. Y es lo que muchas personas en nuestra sociedad no han logrado comprender, porque la mayoría de las personas existen, pero lo que no saben es coexistir, es decir, existir con el otro, existir con los demás, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, en México, que pareciera ser que la idea es como perjudicar al otro, ¿no? Para yo poder salir adelante, pues primero tengo que perjudicar al otro o a los otros,
pues no es justamente aquello que tenga que ver con la coexistencia. Coexistir es aprender a vivir con los demás. Por ejemplo, yo no puedo hacer ruido a las 12 de la noche o más tarde, así con la música a todo volumen, si vivo en un edificio o en un departamento donde tengo vecinos arriba y abajo, y entonces, en ese sentido, sé que a lo mejor mi vecino se levanta mañana temprano a las 5 de la mañana para irse a trabajar, y yo le estoy haciendo ruido hasta las 3 de la mañana, pues así ya no estoy sabiendo coexistir con mis vecinos, ¿no? Por ejemplo, en este momento donde estamos grabando la clase, también tengo algún vecino arriba que, bueno, hizo ruido al inicio y es lo que se escuchaba, ¿no? Espero que no vuelva a hacer ruido, pero bueno, pues vamos ahí con la clase. Tiene que ver justamente con la coexistencia, ¿no? Aprender a vivir con el otro. En ese sentido, pues tenemos una serie de valores morales, como los que ustedes ya me pusieron aquí en sus comentarios. Por ejemplo, nos dice Chris Evans. Ok, bueno, antes de eso dice amorita, lealtad, honestidad y responsabilidad. Muy bien. Atsiri dice justicia, paz, generosidad y fe. De acuerdo. Teresa Solís dice que no robar, no mentir, no engañar. De acuerdo, eso tiene que ver también con la ética. Sandy pregunta que si existir sería estar. Sí, completamente de acuerdo. Existir simplemente es estar ahí, no reflexionar, no darte cuenta. Y mucha gente es lo que hace, ¿no? Existe simplemente, es decir, hace cualquier cosa sin importarle a los demás. Y bueno, pues sabemos que somos seres sociales. También nos dice Chris Evans, bondad, generosidad, compasión, lealtad, tolerancia, honestidad y humildad. Noemí Soto, empatía, ¿no? La empatía, por ejemplo, es un valor que a recientes fechas está todavía muy en boga. Por ejemplo, ahora que los niños en la educación básica van a regresar a clases, lo que están trabajando sobre todo los profesores en los consejos técnicos es trabajar la empatía, ¿no? Que eso se dice muy simple, pero realmente ponerse en los zapatos del otro es lo complicado. El respeto, la honestidad, la compasión, la tolerancia. Nos dice María Dolores, el valor moral, la bondad, la generosidad. Reina Ocampo también nos habla de bondad, generosidad, compasión, tolerancia y humildad. En general creo que todos tenemos valores similares, el respeto, por ejemplo. Muy bien, todos estos conjuntos de valores tienen que ir acá para que nosotros podamos coexistir de manera adecuada con los demás. Bueno, vamos a borrar ya esta cuestión de los valores y vamos a hablar de la clasificación de los mismos, ¿no? Porque a pesar de que ustedes ya dieron algunos ejemplos, que todos son muy buenos, habrá que también tener claro cómo se clasifican los valores. Según la clasificación más general, los valores se clasifican en universales y relativos. A los valores universales los vamos a llamar universales porque de alguna manera pretenden o tienden a la ética. Recuerden que la ética, según vimos al inicio de esta clase, se enfoca o se encamina justamente en las cuestiones universales, es decir, en generar como la teoría. Y los relativos tienen que ver más con las cuestiones morales. ¿En qué sentido? En que van a variar dependiendo de la época y el lugar. Por ejemplo, valores universales son aquellos que no importa la época, no importa el lugar, no importa el momento histórico, tienen que ser válidos para todos. ¿Qué quiere decir que sean válidos para todos? Pues que toda persona debe tenerlos. Por ejemplo, de aquí se desprende lo de los derechos humanos, la creación de los derechos humanos. Como dato, sabemos que después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿alguien sabe cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Es pregunta de examen. Revisarán evidentemente este tema en la materia de ciencias sociales, pero bueno, adelantando un poco, nos habla aquí que los derechos humanos fueron creados en el año de 1948, es decir, posterior al término de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como saben, terminó en el 1945 y los derechos humanos se crearon, o más bien se firmaron, se establecieron
por estas leyes universales a partir de 1948. Y en ese sentido, esos valores universales estaban enfocados en esto, o los derechos humanos se enfocan en los valores universales. ¿Cuáles son los valores universales? Por ejemplo, la paz, la libertad, el derecho a la vida, también sería otro, y el amor. Son ejemplos de valores universales. ¿Por qué? Porque son aquellos que por el simple hecho de ser seres humanos deberíamos de tener, ¿no? El derecho a la paz, el derecho a no ser violentado, el derecho a ser libre, por ejemplo. Estos valores que durante el siglo XX tomaron mayor auge con respecto a otras teorías también filosóficas o posturas, y sobre todo los acontecimientos tan sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Todos recordaremos el Holocausto vivido en la Alemania nazi, por ejemplo, que son temas que ustedes ya verán en el siguiente módulo de Ciencias Sociales. Sin embargo, tienen relación con esta cuestión de los valores universales. Por otro lado, tenemos los valores relativos, que los valores relativos son válidos simplemente para algunos o para unos cuantos, ¿no? Estos valores relativos, como les comentaba, van a variar dependiendo de la época, dependiendo del lugar. Pongo un ejemplo. A ver, vamos a hablar de un concepto aquí que puede ser cuestionado, pero me parece que es muy ilustrativo. Vamos a hablar del concepto o del valor, entre comillas, de la virginidad. Yo creo que todos hemos escuchado esta idea de la virginidad, ¿no? Y se le otorga un cierto valor dependiendo de la sociedad en la cual se está inmerso. En nuestro país, por ejemplo, todavía en el siglo pasado y en el siglo antepasado, entre el 19 y el 20, era muy valioso esto de la virginidad. ¿Y qué quiere decir esto, o esta idea, o esta noción de virginidad? Tenía que ver con demostrar realmente que las mujeres, o aquella mujer que era desposada, con la cual se casaba alguna otra persona, tenía que demostrar esto, ¿no? Que fuera virgen, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque es una idea sí muy machista y sí muy patriarcal, pero que en algún momento de la época, de la historia, sobre todo en nuestro país también, pues era muy marcado. Entonces había una cierta costumbre, una cierta tradición, que al día después de la boda, o sea, después de la noche de bodas, el marido, o el nuevo marido ahora, el esposo, tenía que sacar la sábana blanca, porque tenían que, aparte, dormir en sábanas blancas, y tenía que tenderla a la vista de todos, mostrando justamente la mancha de sangre, ¿no? La mancha de sangre que de alguna manera demostraba que pues la mujer con la cual se acababa de casar era virgen, ¿no? Y entonces esa era una práctica muy recurrente y la cual tiene un valor, porque si eso no pasaba, pues había serios conflictos o no terminaba no siendo virgen. Afortunadamente ahora ya sabemos que esta idea pues es una idea pues, realmente inventada, vamos a llamarle así, el concepto de virginidad, y que a lo mejor estas cuestiones a las cuales obedece, que son más biológicas, tiene diferentes estructuras o composiciones, ¿no? No es tan sencillo así como después de la noche de bodas yo muestro la mancha, ¿no? Incluso hay una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada, en la cual evidentemente pasa algo similar. El día después de la noche de bodas se demuestra o no hay ninguna mancha de sangre, entonces el esposo va y le regresa a su familia a la esposa, ¿no? Que esto fue en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos pues él tiene, al ser el esposo, o tenía en ese momento la facultad de poder lavar la deshonra, ¿no? De la cual se hablaba de la forma que él mejor quisiera. Entonces este ejemplo tiene que ver con algo relativo, es decir, que es válido para ciertas costumbres, para ciertos lugares en ciertas épocas. No tiene que ver con aquello que es o que pretende ser universal y válido para todos. Entonces espero hasta aquí quede claro esta parte entre la diferencia entre los valores universales y los valores relativos, ¿no? Entonces esto va a variar dependiendo la época y dependiendo el lugar. Muy bien, ¿alguna duda, estimados alumnos? Muy bien, tenemos ya la aportación de Elizabeth. Son válidos para todos sin importar época o nivel social, y los relativos varían de época, dependiendo de la época, el lugar y la sociedad. Muy bien.
Tenemos la respuesta de Amorita. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, muy bien. Y me parece que hasta ahí con las aportaciones. Dice Hatsire que libertad es relativo. La libertad, en la práctica quizás sí es algo muy relativo, pero está clasificado como un valor universal, es decir, de acuerdo a los derechos humanos, todos los seres humanos, por el simple hecho de nacer, tenemos que nacer como libres, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista teórico y conceptual, la libertad es un valor universal, que todos los seres humanos gozamos por el simple hecho de ser seres humanos. Muy bien. Bueno, pues dejamos aquí el tema de los valores universales y relativos y proseguimos. Muy bien, ahora todo este contexto histórico, todas estas cuestiones o nociones acerca de la ética y de la moral nos tiene que llevar a replantearnos muchas otras cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la cuestión política. Y esto también tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Por ejemplo, la palabra política proviene del polis, o del griego, que es polis, que significa ciudad, pero la ciudad la vamos a entender como estado. Es decir, no nos referimos a una ciudad moderna. Cada vez que pensamos o cada vez que yo pienso en la palabra ciudad, me remite pues a una gran urbe con edificios, con grandes avances tecnológicos, etcétera. Pero no, para los griegos polis significaba la organización política que ellos tenían, es decir, lo que ahora llamaremos el Estado. Ahora bien, ¿qué es lo que compone a un Estado? Cuando yo hablo de Estado, me refiero principalmente, no confundir, a veces decimos el Estado de México, o el Estado de Morelos, o el Estado de Oaxaca, o el Estado de Guerrero, etcétera, no a esa entidad federativa, sino más bien cuando hablo de Estado, me refiero o remito a la estructura política y social que compone a un país o a una nación. En el caso de nuestro país tenemos un Estado soberano, es decir, un Estado de derecho, un Estado regido por leyes, ¿no? Nuestro país es una república democrática representativa. Más adelante veremos qué significa eso, pero por ahora les sugiero una pregunta. ¿Qué elementos componen a un Estado? Esa sería la pregunta. ¿Qué elementos componen a un Estado? Y bueno, les adelanto que son 3 elementos. Esta también puede ser pregunta de examen. ¿Qué elementos componen a un Estado? Son 3. Son los que vamos a revisar ahora. Y repito, Estado tiene que ver con la estructura política y social. Ahora bien, ¿por qué se relaciona la política con la ética? Porque la ética, a pesar de que es una cuestión más personal, más individual, no tenemos que olvidar que somos seres o entes sociales, los cuales, pues a través de nuestros comportamientos, vamos a generar ese contacto con el otro. Y todos juntos hacemos esto, hacemos política, hacemos polis desde el punto de vista griego. Ahora bien, una polis compone un Estado. El Estado es esta estructura política y social que se compone de 3 elementos, los cuales son, creo que hasta ahora no ha contestado todavía nadie. Muy bien, Amorita dice que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, sí, esos poderes componen uno de los elementos. Muy bien, Chris Evans nos da la respuesta, perfecto, ahí está. Los 3 elementos son, vamos a revisar el primero, si gustan ustedes. Pongo aquí mi imagen. Es el gobierno. Y justamente en la definición de gobierno cabe la definición que nos da ya la compañera Amorita, que el gobierno, en el caso de nuestra república representativa, se divide por 3 poderes. El gobierno justamente tiene que ver en cómo se administra o cómo se reparte el poder, ¿no? En nuestro país tiene 3.
que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, muy bien, es representado por el presidente de la República. El legislativo es el representado por la Cámara de Diputados y Senadores. Son aquellos que se encargan de legislar, de interpretar o modificar las leyes. Y el judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, en nuestro país tenemos un gobierno democrático representativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos facultados simplemente para elegir a nuestros gobernantes. No como en la antigua Grecia, participar de la polis, es decir, participar de las decisiones políticas. Solamente podemos participar al momento de elegir a nuestros gobernantes. Entonces, a eso se refiere con la República Democrática Representativa. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cómo se divide el gobierno? Como ya vimos, en los 3 poderes. De acuerdo, hasta ahí vamos bien. Vamos al segundo elemento. El segundo elemento, como ya lo mencionan, como ya lo mencionó Cris, es justamente la población. Es decir, se crea un gobierno ¿para qué? Justamente para gobernar ¿a quién? Pues a quien habita un determinado territorio. La población. No, la población es el conjunto o es la totalidad de habitantes. Es la totalidad de habitantes que posee justamente un estado, un territorio. Esa es justamente la población. En México aproximadamente tenemos más de 127 millones de habitantes, según los últimos censos que tenemos, y eso justamente representaría la población que habita nuestro territorio. Y con ello pues nos vamos al tercer elemento, que es el territorio. El territorio es el último de los elementos por los cuales, pues evidentemente, estamos en esta cuestión. Les voy a poner esta lámina. Yo creo que todos recuerdan en la cuando nos pedían un mapa, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de la República Mexicana, todos lo recordamos. Entonces, justamente eso tiene que ver con el territorio. Ahora bien, como pueden ver en este mapa, todos conocemos qué es lo que abarca el territorio mexicano en las fronteras hacia el norte y en las fronteras hacia el sur. Hacia el norte con Estados Unidos y hacia el sur con con Guatemala y Belice. ¿No? Entonces, el territorio no solo se compone, como lo dice su nombre, por la tierra, sino también por los mares y océanos. Tenemos el Golfo de México y el Océano Pacífico, pero además también por el espacio aéreo, ¿no? Que aquí evidentemente no se puede representar en un mapa como este, pero también el espacio que está por encima, se llama la litosfera, el espacio aéreo que tenemos, también forma parte del territorio mexicano. Entonces tenemos que tierra, mares y aire, ¿vale? Todo eso compone nuestro territorio mexicano. Y esos son los 3 elementos que componen a un estado o a una nación. Utilizo la palabra estado como sinónimo de nación o como sinónimo de país. Repito, gobierno, población y por último, territorio. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo vamos, estimados alumnos, hasta acá? No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Coméntenme para ir respondiendo. Dice, Elizabeth nos da la respuesta: gobierno, pueblo y territorio. María Dolores, gobierno, pueblo, estructura política. Muy bien. Poder político, sí, bueno, recuerden que el poder representa el gobierno. El poder es justamente como la facultad de poder realizar o hacer ciertos eventos, pero tiene que ver con esto. Adriana Maguey ya nos da la respuesta también. Y bueno, Gaby Menchaca me parece que acaba de unirse del grupo de Don Bosco 22. Perfecto. Hasta aquí me parece que no hay dudas, vamos claros. Muy bien, y hay que ir ligando los temas que vayamos revisando porque todos de alguna manera tienen
esta relación. La ética se relaciona con la política. Finalmente, somos seres políticos por naturaleza. Aristóteles también nos definió al ser humano así, como el único animal racional y que además tiende a vivir en sociedad y por ello es un ser político o que participa de la política. Ahora bien, esto es relevante o esto es importante porque la ética tiene repercusiones sociales, ¿no? ¿Cuál será la importancia de la ética en la sociedad? Como ya lo vimos hace rato, evidentemente nuestros actos o todas las decisiones que tomemos también van encaminadas o se verán reflejadas en los demás. Sin embargo, también hay sectores o ciertos sectores de la sociedad que tienen mayor importancia ética. Sobre todo, pensemos por ejemplo en las cuestiones de tecnología, en las cuestiones de ciencia, ¿no? En ese sentido de las cuestiones como también militares, tienen ciertas repercusiones, ¿no? Por ejemplo, los avances científicos tienen que pasar también por un tamiz de la ética. Entendemos todo aquello científico como la creación del conocimiento, como esta serie que pasa por un método que es precisamente el método científico, que consiste justamente en los 5 pasos del método científico son la observación, la hipótesis, la experimentación, como las pruebas o la comprobación, y la teoría o la ley. Entonces, justamente en el proceso de la experimentación tendrá que ver con esta experiencia, es decir, cómo le hacemos para generar nuevo conocimiento y bajo este esquema de no poder o no querer dañar a los terceros. Estar todo el tiempo con esta cuestión ética de una vida más de calidad. Por ejemplo, sabemos que muchos de los avances científicos para desarrollar una vacuna, para generar un nuevo conocimiento, una nueva cura, etcétera, tienen que pasar por una serie de experimentos y principalmente se experimenta con animales, ¿no? Y entonces, hasta el momento todo bien y decimos no pasa nada. Sin embargo, también hay que recordar, o los seres humanos en alguna época cayeron en cuenta que los animales también eran seres vivos. Y entonces, asimismo, como los seres humanos, pues podían sentir y esa sensibilidad. Entonces, la pregunta, la propuesta desde el punto de vista de la ciencia o de la tecnología es pensar o replantear si todas las acciones, descubrimientos o eventos generan o tienen el objetivo de las cuestiones éticas. Por ejemplo, pensemos en la clonación, pensemos en la reproducción asistida o pensemos en cuestiones como la eutanasia. Estas cuestiones o estas ideas nos llevan justamente a replantearnos qué repercusión tiene la ética en estos elementos. Por ejemplo, con respecto a la clonación, hay una serie de posturas divididas. Sin embargo, desde el punto de vista de la ética, no sería ético clonar a seres vivos, ¿no? Hay muchas propuestas y muchas películas al respecto que ya nos dan su propia definición. La reproducción asistida, por ejemplo, es cuando se interviene médicamente, no se da esta reproducción de manera natural, sino es por una serie de, como sabemos, de implantes, etcétera, a través de la reproducción asistida. Y por último, la eutanasia, que tiene que ver con el buen vivir, o la idea del buen morir, que tiene que ver con que una persona decida el momento de su muerte, ¿no? O si ya se ha quedado inconsciente, los mismos familiares pueden decidir, dependiendo lo que haya también esa voluntad, ¿no? de poder decidir lo que haya querido la persona antes de ser desconectada, ¿no? Si ya vive en condiciones que pues es preferible la muerte, pues bueno, decidir. Sin embargo, siempre se cuestionará si todas estas decisiones tienden hacia algún bien o son cuestiones nada más que de alguna manera afectan o dañan esta cosmovisión que tenemos desde el punto de vista de la ética.
Por otro lado, las cuestiones militares, sobre todo con los avances de el armamento. Del armamento por un lado, por otro lado las tácticas de guerra. Se va a cuestionar siempre si pues ok, se va a cuestionar siempre justamente si estas tácticas o estas decisiones militares tendrán que ver con las mejores decisiones, ¿no? Hay posturas, ¿no?, que dicen que la guerra es un mal necesario, ¿no?, o es un bien necesario y que cada cierto tiempo no se van dando esos. Sin embargo, y también como contexto tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron justamente los momentos en los cuales pues mayor despliegue militar se vio, mayores avances tecnológicos. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes innovaron con el famoso lanzallamas, ¿no?, que ese lanzallamas fue un gran avance tecnológico para su época y tenían ventaja sobre sus enemigos. En la Segunda Guerra Mundial hicieron gala, no solo Alemania, sino también Estados Unidos y otras naciones, con los aviones aéreos y las bombas lanzadas desde aviones, los tanques de guerra, y bueno, como sabemos, Estados Unidos, cuando fue capaz de arrojar 2 bombas atómicas en las ciudades de Japón, ¿no? Fue el pretexto perfecto, el ataque de Japón realizado hacia la base militar norteamericana de Pearl Harbor, ubicada en Hawái, para poder justificar que los norteamericanos lanzaran 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En ese sentido, pues se pone en cuestión si todas estas decisiones, o quien toma estas decisiones, las toma desde el punto de vista de la ética, ¿vale? Muy bien. Bueno, tenemos algunas aportaciones. Nos dice Iván, todo eso de clonación, etcétera, va en la parte de ciencia. Ciencia y tecnología se ligan, Iván, por eso lo coloqué en ambos lados. Ciencia y tecnología van ligadas. Recuerden que la ciencia pues son los avances científicos con respecto al conocimiento, y la tecnología son las herramientas de las cuales se sirve el ser humano, van de la mano. María Dolores nos dice que justamente después de la Segunda Guerra se reguló el uso de determinado armamento como las armas nucleares. Exactamente, ¿no? Ya por eso se habla o se habló durante algún tiempo de otro tipo de armas, por ejemplo de las armas biológicas, de las armas experimentales, etcétera, pero que ya no tienen que ver justamente con esta cuestión, porque la ética siempre está presente ahí. Esto nos lleva a otro concepto que es importante revisar. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a hablar justamente de la bioética. Pregunta de examen, y les hago la pregunta ahora, chicos. ¿Qué significa la bioética? Si es que alguno de ustedes lo sabe o puede buscar ahora. ¿Qué es la bioética y cuándo surge? Esas podrían ser 2 preguntas de examen. ¿Qué es y cuándo surge la bioética? Mientras, bueno, vamos a poner esta otra imagen, esta otra lámina, que tenga relación con la bioética. Después de bioética, vamos a hablar también de otra noción, otro concepto, que es el de sustentabilidad. Muy bien. Entonces, en ese sentido, la bioética, creo que todavía no tenemos alguna respuesta. Ok. Bueno, la bioética tiene que ver justamente con el cuidado hacia los seres vivos desde el punto de vista también de la ética. Bio significa vida, ¿no? La biología, por ejemplo, es el estudio de la vida, pero la bioética tiene que ver con poner atención justamente hacia el cuidado de los seres vivos o de los demás organismos. No, ya tenemos una aportación de Chris Evans. Dice, es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más propia
del ser humano con respecto a la vida, tanto en la vida humana como del resto de los seres vivos, así como el ambiente en el que pueden darse las condiciones aceptables para la misma. Exacto, esa es la definición que nos apoya Chris con esta definición. Entonces, cuidado a los seres vivos en general, es decir, cuidado a la vida. Sabemos actualmente, y según la biología, que tenemos 5 reinos de la biología, o 5 reinos de la naturaleza, o de los seres vivos. No solo son los seres humanos, como pertenecientes al reino animal, ni los demás animales, sino también es la naturaleza y el medio ambiente en general, ¿no? Los diferentes ecosistemas. Nos hemos dado cuenta o hemos caído en cuenta, y esto a consecuencia de todos los desastres naturales, los cambios climáticos, ¿no? Hablamos ya del calentamiento global, del efecto de invernadero y una serie de cuestiones. Ya las hemos justamente nos han hecho pues darnos cuenta y caer en cuenta que estamos dañando al medio ambiente en general. Los recursos naturales los estamos explotando al por mayor, o los hemos estado explotando al por mayor en esta carrera, en esta idea justamente del desarrollo, del progreso, de las potencias mundiales, de la economía, del capitalismo. ¿Y qué ha pasado con todo esto, con todos estos conflictos, con toda esta competencia, con toda esta cuestión a nivel mundial? Pues que nos estamos acabando los recursos naturales que existen en el medio ambiente. Y esto evidentemente trae consecuencias naturales pues catastróficas, porque pues ya no podemos o ya no seremos sustentables si seguimos como vamos. Entonces, a recientes fechas, por ahí del año 2005 todavía, se habla de conceptos de la sustentabilidad. La sustentabilidad consiste en cuidar al medio ambiente sin comprometer los recursos naturales. En eso se enfoca la sustentabilidad. Actualmente se sugiere crear una serie de proyectos o ideas que sean sustentables. Por ejemplo, y hablando de la contaminación, podemos ver que actualmente pues en las grandes ciudades, en Cuernavaca creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Los que habitan en Cuernavaca, bueno, yo tengo el contexto ahora de Cuernavaca. La Ciudad de México eso lo viene ya demostrando ya desde el siglo pasado, pero en el caso concreto de Cuernavaca, es una ciudad muy pequeña y también sus calles suelen ser pequeñas. La mayoría de calles en Cuernavaca son pequeñas, algunas de ellas son en un solo sentido o en ambos sentidos nada más, solo tiene 2 sentidos, el de ida y de regreso. Ahora, ¿qué pasa? Todavía hace 20 años aproximadamente, cuando yo era todavía un niño, recuerdo que los carros eran esporádicos y no había problema en Cuernavaca, y solo se llenaba los fines de semana que venían algunos turistas, sobre todo de la Ciudad de México o de otros estados, a Cuernavaca, ¿no? Como de fin de semana. Sin embargo, actualmente ya es un caos tremendo, es un caos total. Se compara en cierto modo con la Ciudad de México, nada más que la Ciudad de México es en grandes dimensiones, las calles son más amplias y la gente es al por mayor, pero ya en Cuernavaca ya tenemos todavía muchísimo problema con esto de los autos, ¿no? Ya cada vez existen más personas en Cuernavaca que habitan la ciudad y cada vez más la mayoría poseen carros. Una salida sustentable a eso se sugiere que en lugar de que 5 personas lleguen a su trabajo cada una con su auto, esas 5 o 4 personas se pongan de acuerdo y solo lleguen en el auto de uno, y eso sería una propuesta sustentable. Eso disminuiría pues evidentemente que haya más coches y también la contaminación a través del dióxido de carbono, de la gasolina, menos gastos en gasolina, y eso genera también un cuidado del medio ambiente. También a recientes fechas se habla del cuidado del agua, por ejemplo. Ya hay una serie de estrategias para poder cuidar el agua. A veces no nos damos cuenta y gastamos al por mayor este recurso que es tan vital para nosotros. Otra propuesta sustentable también es, hay quien sugiere ir en bicicleta al trabajo. Ahí habría que ver, depende de los lugares, de los contextos, pero es una propuesta. Otra propuesta también desde el punto de vista de la sustentabilidad, se habla actualmente de los huertos urbanos también,
que es como una idea o una salida a estos espacios grises. Las ciudades se llenan cada vez de espacios grises, es decir, de construcciones con concreto, en donde se borran los espacios verdes, ¿no? Los espacios con vegetación. La salida o la respuesta a eso es que haya huertos urbanos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, huertos que van de manera vertical, huertos verticales, o hay diferentes estrategias para generar esto. Evidentemente los huertos o cuidar una serie de flores o de plantas, eso ayudará al medio ambiente, ¿no? La polinización, por ejemplo, que es un trabajo muy importante que realizan muchos, no solo las abejas, sino muchos otros seres vivos, pues eso trae también beneficios al medio ambiente. Entonces, actualmente se sugiere que todas aquellas propuestas o proyectos que tengamos tengan una salida sustentable. Y la sustentabilidad surge a partir de la bioética, es decir, estas reflexiones éticas en donde nos ponemos en cuestionamiento si hemos o no cuidado a nuestro medio ambiente. ¿Vale? Entonces, muy bien, hasta aquí, estimados alumnos, ¿vamos bien? ¿O tenemos alguna duda? Bueno, tenemos una aportación de María Dolores que dice generar menos desechos. Sí, evidentemente. En México no tenemos la cultura, por ejemplo, de separar los desechos, ¿no? En otros países está como muy marcado ese hábito. Y recuerden que los hábitos no son acciones aisladas, sino que se van generando a través de la costumbre. Muy bien, bueno, un saludo a Adolfo Velázquez, me parece que acaba de llegar a la clase. Adolfo, bueno, pues bienvenido. Muy bien, entonces, tener claro esos conceptos, ¿no? Desde la bioética, desde la sustentabilidad, nos van a hacer preguntas en el examen en este sentido, acerca de qué será un acto sustentable, qué no será un acto sustentable, dónde y cuándo surge la bioética, que me parece que eso ya no me comentaron cuándo, ¿verdad? Nada más qué significaba. Pero bueno, ese sería también un uso. Amorita dice evitar el uso de plásticos desechables. Sí, definitivamente, creo que ya es una práctica más recurrente. Por ejemplo, cada que se hace un convivio en alguna institución, en alguna escuela o en algún lugar, incluso en el trabajo, a veces te piden, ¿no? Traigan por favor su plato o su vaso para lo que vamos a comer y se los llevan a su casa, ¿no? Ya no se usan los desechables porque también se dieron cuenta que tardaban mucho en desintegrarse, ¿no? Y ser parte de la naturaleza y que además contaminaban, ¿no? Lo complicado es que mucha de nuestra basura o muchos de los desechos van a dar al mar y que los que salen perjudicados evidentemente es todo ese ecosistema marino también, en el cual pues nos trae repercusiones al medio ambiente, al planeta y a los seres vivos, ¿no? Sería una visión muy egoísta decir, bueno, es que yo cuando sea viejo o yo ya no voy a estar cuando carezcan de agua los seres humanos o cuando haya cierta contaminación, pues evidentemente es muy egoísta. Siempre hay que pensar en salidas sustentables, dejarles o no comprometer los recursos a futuras generaciones, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con los siguientes temas. Nos dice Chris Evans que el ecoturismo podría ser un concepto geológico de turismo. Muy bien, Chris, muy buena aportación. Coméntanos más en qué consiste el ecoturismo, Chris, por favor, para que tus compañeros también lo compartan, ¿no? Muy bien. El último tema a revisar el día de hoy, dejando de lado un poco las cuestiones éticas, es justamente el tema de el desarrollo comunitario. Y será relevante, por ejemplo, primero definir qué es la comunidad. Porque a veces podemos hablar de comunidades, de colectivos, de grupos humanos, de sociedades, municipios, ¿no? Colonias, barrios, etc. Sin embargo, el concepto comunidad viene de la raíz común, ¿no? De ahí su nombre. ¿Qué es común? Lo que es relativo o perteneciente a todos, ¿no? Una comunidad se dice que tienen en común o que comparten en común cuestiones como costumbres, como hábitos también, valores,
territorio, lengua, entre otras características. Entonces, la comunidad justamente son ese grupo humano que tienen en común a lo mejor música, a lo mejor contexto social, a lo mejor, ¿no?, lengua, costumbres, comida, ¿no?, forma de vestir, etcétera, ¿no? En ese sentido es lo que hace común o la comunidad. Por eso podemos hablar, por ejemplo, de la comunidad de, no es lo mismo la comunidad de, por ejemplo, aquí en Morelos, la comunidad de Tepoztlán, y en cierto lugar de Tepoztlán, que la comunidad de, por ejemplo, Zacatepec, ¿no? Hay variantes. No es lo mismo la comunidad, por ejemplo, que una comunidad en cierto lugar en Chiapas, que una comunidad en Monterrey, ¿no? Son diferentes y comparten cuestiones en común, ¿no? Por ejemplo, los de Monterrey o las personas que habitan en Monterrey tienen su forma o su estilo de hablar, ¿no?, que va a ser muy diferente a las personas que radiquen o habiten en la Ciudad de México. ¿No? Uno ubica a una persona de la Ciudad de México por su estilo de hablar, a lo mejor por su estilo de vestir también, y tiene que ver con esto. Entonces, esto es lo que va a generar en común, en la comunidad. Ahora bien, el desarrollo comunitario, ¿qué es? Generalmente los programas de desarrollo social o desarrollo comunitario son programas que han sido lanzados y surgidos desde hace ya varios sexenios a través del gobierno de la República, ¿no? Podemos rastrear desde Salinas de Gortari en adelante, programas como Solidaridad, programas como Prospera, Procampo, Pronasol, el de Beca Salario, el año pasado, el sexenio pasado, y ahora hay uno muy conocido con Andrés Manuel, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Y como ese, hay muchos otros programas que ayudan a ciertos sectores de una comunidad o de una población. Generalmente son los sectores menos favorecidos. Sin embargo, esos son los programas de gobierno. Ahora bien, lo importante o lo interesante del desarrollo comunitario es cómo nosotros realizamos un proyecto comunitario a partir de una necesidad y de una colectividad. Entonces, el proyecto comunitario tiene que tener claro, primero, una problemática, un planteamiento del problema, que tenga que cubrir una necesidad. Después tiene que tener una justificación, que tiene que responder al por qué lo vamos a hacer, por qué es necesario llevar a cabo ese proyecto. Tenemos también problemática, justificación, tenemos el desarrollo, que tiene que ver con los objetivos y metas. También un cronograma y una serie de recursos. ¿Vale? Entonces, generar un proyecto de desarrollo comunitario tiene que responder a ciertas necesidades que posee una determinada comunidad. Por ejemplo, hay comunidades que probablemente no tengan, se me ocurre, alumbrado público, o no tengan calles pavimentadas, o no tengan servicio de drenaje, o una serie de servicios de los cuales carecen. Entonces, lo interesante es que la comunidad se organice para generar un proyecto de desarrollo comunitario. ¿Sí? Muy bien, tenemos una aportación de Adriana Maguey. Ya nos dice la fecha: la bioética surge en 1927 con Fritz Jarr, teólogo y filósofo alemán, quien usó el término en un artículo sobre la relación ética del ser humano con los demás seres vivos. Muy bien, gracias Adriana, que está la definición de la ética. Muy bien, tiene que ver entonces ahora este proyecto con crear justamente una serie de propuestas o una propuesta para cubrir una necesidad que tenga que ver con esa comunidad o con cierta comunidad. A lo mejor la comunidad lo que no tiene es, por ejemplo, o carece de una biblioteca pública, que bueno, que ahora con esta cuestión de las tecnologías parece ser que las bibliotecas ya están desapareciendo en cierto modo.
Entonces, habrá que pensar primero o habrá que replantear cómo vamos a cubrir cierta necesidad. Para ubicar la necesidad en esta problemática, lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico en la comunidad? Yo puedo llegar y decir, lo que le hace falta a mi comunidad es un campo deportivo, porque no tiene campos deportivos, ¿no? Por ejemplo, y diga, no, pues a lo mejor esa es una necesidad mía, porque a mí me gusta el fútbol, pero tengo que realizar primero un diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Pues a través de una encuesta o una entrevista. ¿Sí? ¿A quién? Hacia la población. La encuesta justamente es una serie de preguntas que van respondiendo, unas preguntas cerradas, que van respondiendo de manera paulatina a aquellas personas a las que se les encuesta. La entrevista ya es como más personal, ya es este diálogo directo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, en el cual pues también se obtiene una serie de información. Desde lo que yo obtenga de la encuesta y de la entrevista, de los datos que obtenga, me daré cuenta de cuál es el diagnóstico, es decir, cuál es la necesidad que la mayoría de la comunidad propone que es la que hace falta. A partir de ese diagnóstico encuentro la necesidad y con ello genero la problemática. Después realizo la justificación, que la justificación tiene que ver con por qué es importante realizar este proyecto, por qué es necesario y qué necesidad de alguna manera cubriría. Después vengo a los objetivos, a las metas, que es lo que se quiere lograr, lo que voy a lograr. Los objetivos son como las acciones operativas. ¿Qué quiere decir eso? Las acciones operativas tienen que ver con esas acciones concretas que va a realizar cada persona para lograr las metas. Las metas están calendarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las metas se logran según el cronograma, que el cronograma es justamente la calendarización o el calendario de actividades, justamente para llegar a las metas, ¿no? Por ejemplo, si mi meta era que el día tal del mes de febrero, por ejemplo, de agosto, estamos en agosto, era pues ya pavimenté las primeras 2 calles, para el 10 de agosto ya tienen que estar las 2 primeras calles pavimentadas. Entonces los objetivos los voy logrando de a poquito, pero las metas se van logrando ya específicamente en un día y una fecha específica. Esa sería la diferencia entre metas y objetivos. Y por otro lado, los recursos también tienen que ver con qué cuento. ¿Cuál es el capital humano por un lado? Y económico o material por el otro. Si es un proyecto comunitario, se sugiere pues que se haga en comunidad y que se repartan las tareas, ¿no? A ver qué personas o con qué personas cuento y también con qué material o qué otros recursos voy a solicitar al Estado o a un apoyo gubernamental para generar este tipo de proyectos. Entonces, siempre un programa o un proyecto de desarrollo comunitario obedece a las preguntas con qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, con quiénes los voy a hacer, y todas estas preguntas pues obedecen a ese plan o a ese proyecto, ¿no? Entonces, un plan de desarrollo comunitario o un proyecto de desarrollo comunitario tendrá que ver con cómo realizo justamente esa mejora para la comunidad. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o alguna pregunta. Bueno, nada más que preguntaba Iván que qué decía abajo de recursos. Sí, arriba de recursos, cronograma, ¿no? Desarrollo, cronograma. Muy bien, gracias, Cris. Dice María Luisa, acciones comunitarias. La comunidad se une para realizar acciones para solucionar un problema. Muy bien. Sí, definitivamente es esta la cuestión que tienen ustedes que revisar o reiterar con respecto a los proyectos comunitarios. Muy bien, vamos a la última parte, al último tema ya de nuestro día de hoy, que no porque sea el último es menos importante, ténganlo por seguro también que será o vendrá una parte en su evaluación. Vamos a revisar la llamada pirámide de Maslow.
Muy bien, ¿han escuchado hablar de la pirámide de Maslow? Abraham Maslow fue un psicólogo que de entre las propuestas que generó nos muestra esta famosa pirámide de las necesidades, ¿no? Hay muchos que la conocen como pirámide de Maslow o pirámide de las necesidades humanas, en la cual justamente nos muestra o nos remite a cuáles son esas necesidades que el ser humano posee y las cuales hay que ir cubriendo para llegar a la autorrealización. La autorrealización radica, y relacionándolo con los temas que vimos, radica en llegar a una especie de plenitud, a una especie de felicidad, si lo podemos llamar así, en la cual el ser humano pues llega a cierta meta, ¿no? Entonces, todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos proponiéndonos una serie de metas, pero en el camino pues encontramos evidentemente una serie de obstáculos, las cuales a veces nos impiden llegar a la meta. Por ejemplo, y esto es como pareciera ser que es una regla general, no todos los que inician los primeros días en un nuevo nivel académico son los mismos que concluyen. En el camino va habiendo una serie de deserción escolar, y esto lo vemos en todos los niveles y en todos los sectores sociales, ¿no? Sin embargo, nos sugiere Maslow que para poder completar la meta, es decir, llegar a la autorrealización, hay que cubrir primero una serie de necesidades. ¿Cuáles son esas? Pues estas necesidades. Tenemos 4 o 5 necesidades que cubrir antes de llegar a la autorrealización. Las primeras son las necesidades fisiológicas, es decir, las necesidades del cuerpo, las necesidades que tienen que ver con alimentarse, con beber agua, con dormir o descansar, con tener sexo, con saciar ciertos tipos de necesidades que tienen que ver con el cuerpo, las fisiológicas. Por ejemplo, si alguno de ustedes está ahorita en clase y a lo mejor se le hizo tarde y no desayunó, es muy probable que a esta hora pues ya tenga hambre, es decir, sienten esa necesidad y por lo tanto no está tan pendiente de la clase o no está poniendo atención. Entonces ahí ya está impidiendo un poco llegar a esa meta. ¿Cuál es la meta? Pues poner la mayor atención a la clase e interactuar con ella para que al final yo acredite de manera eficiente mi evaluación, ¿no? La siguiente necesidad es la de seguridad. Una seguridad de que en el sentido de seguridad física, o sea, estar bien de salud, seguridad también emocional y seguridad, por ejemplo, laboral, ¿no? ¿Qué me garantiza que yo voy a tener para pagar la siguiente colegiatura, por ejemplo? Pues me garantiza que tengo un empleo fijo, un empleo seguro, ¿no? Y entonces tengo la seguridad de que voy a poder seguir pagando. Sin embargo, y como lo hemos visto muchas veces, y a propósito ahora de esta situación económica en nuestro país y a nivel mundial, mucha gente se ha quedado sin trabajo, entonces ya no hay esa certeza, ya no hay esa seguridad de tener o de seguir generando lo que se tenía. Entonces, primero hay que tener una seguridad de poder cubrir ciertos requisitos para poder seguir avanzando. Luego tenemos la seguridad social, de amistad, de afecto o de intimidad. Esa necesidad que se cubre a partir de el cariño, del contacto con los demás, de la empatía, tiene que ver justamente con esa necesidad social. Ya lo decía Aristóteles, el ser humano es ser social que necesita de los otros, ¿no? Para poder subsistir o salir adelante, ¿no? Entonces hay que cubrir también esa necesidad. Generalmente son muy pocas las personas que desean ser solitarias, pero la gran mayoría pues prefiere estar en compañía de o rodeado de los seres queridos. Y enseguida tenemos la necesidad de estima y reconocimiento, que tiene que ver más bien con esa autoestima personal que tenemos gracias a la confianza que radica en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando carecemos de amor propio, ¿no? A veces nos castigamos o nos juzgamos demasiado, empieza a bajar nuestra autoestima, nuestro amor propio, y en ese sentido pues habrá que generar ese amor por nosotros mismos, ¿no? Ese reconocimiento a lo que hacemos, que también es un reconocimiento gracias y a partir de los demás, pero que gran parte de eso radica en nosotros, ¿no? Ya lo han dicho muchos, bueno, ya lo dijo Aristóteles pero en algún momento, pero también lo han dicho muchos filósofos budistas y orientales, ¿no? Finalmente, si tú encuentras la felicidad o tratas de buscar la felicidad en el otro,
pues estás proyectando esa felicidad en un objeto de deseo, ¿no? A partir quizá de lo que sean como las pulsiones desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, no, la felicidad primero hay que encontrarla en nosotros mismos. Si nosotros no tenemos esa capacidad de autoestima, o de estima por nosotros mismos, pues nos será difícil poder llegar a la autorrealización o poder llegar a la meta. Entonces, cubriendo estas necesidades, podemos llegar a nuestras metas. En nuestro caso, o en el caso de ustedes que ahora son alumnos de este gran programa que es Educatón, pues evidentemente están justamente en estos parámetros para lograr una meta, que la meta sería concluir su capacitación en estos 4 meses, presentar su evaluación y acreditar no solo acreditarlo, sino acreditar con un buen promedio todas y cada una de las materias que ustedes revisen durante esta capacitación, ¿no? Justamente para eso están pensadas tanto las clases como todas sus actividades. En ese sentido, pues bueno, ustedes podrán llegar a una meta que en este momento, cuando ustedes obtengan el certificado que acredita que son o que tienen ya los estudios de nivel medio superior, pues se sentirán o habrán logrado la autorrealización en ese momento. Pero como dice Abraham Maslow, eso solo es una parte, pero constantemente estamos autorrealizándonos. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no es que todos, están aquí por lograr esa meta, pero para poder alcanzar otras metas que ustedes van generando cada vez más. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, pues ese es el último tema que hay que revisar. Bueno, lo dejo ahí para que lo tengan, para que lo copien. Me queda recordarles nada más que voy a estar pendiente yo de sus actividades toda esta semana. Esta es la última semana que trabajan conmigo. La siguiente semana inician el módulo de Ciencias Sociales con la profesora Rosy. Entonces toda esta semana tienen para también seguirme cuestionando sus dudas, enviarme sus capturas de pantalla con sus actividades. Yo les recomiendo que las preguntas que equivoquen, revisen cuál es la respuesta y la comentamos si tienen duda también. Existe un material de apoyo también de ética, así como les envío uno de filosofía, tengo también un material de apoyo de ética que les puede servir complementando justamente esta clase. No es necesario que me envíen esas actividades, porque solo las actividades que ustedes van a realizar son las del portal de actividades, ver cada uno de los videos, contestar cada uno de los cuestionarios y también, evidentemente, pues la guía es como importante realizarla. Ustedes deciden cómo la realizan, si lo apuntan en su cuaderno y me envían la foto. Hay quienes lo hacen en el mismo PDF, como ustedes gusten, como ustedes se acomoden, pero es importante realizar todas las actividades para su proceso de capacitación, ¿vale? Muy bien, me parece que vamos a ver si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Creo que hasta el momento no hay dudas. Un saludo a todos, gracias por su participación, chicos, estamos pendientes. Recuerden que hoy están en el enlace de Zoom, van a estar hasta las 3 los compañeros de documentación para que revisen todos ustedes. Si tienen algún pendiente de documentación, se conecten a la liga de Zoom que les enviaron al grupo y estén revisando lo de la documentación, no lo dejen pasar, ¿vale? Y bueno, pues me parece que hasta el momento es todo. Ha sido un gusto verles. Recuerden, estamos esta semana trabajando. No olviden que en Educatón hoy se estudia y mañana también. Hasta luego.